Gracias, pastor. Buenos días a todos, hermanos. Quiero invitarles a abrir sus Biblias, por favor, ahí en el segundo libro de los Reyes, capítulo número 6, versículo número 15. Y yo quisiera compartir con ustedes este mensaje. Yo lo titulé: Nuestro Dios cambia todas las cosas. Y tenemos un Dios que tiene todo el poder, y creo que Dios está manifestando en medio de todas las cosas que estamos viviendo últimamente. Y bueno, todas las cosas que estamos escuchando y las cosas que vienen, creemos que nuestro Dios tiene el control de todo ello. ¿Cuántos dicen un amén fuerte en esta mañana? Amén. Y en los tiempos que estamos viviendo, en las circunstancias difíciles, en medio de las tormentas, siempre estamos esperando que algo suceda. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están esperando que algo suceda? Estamos esperando que algo cambie. Tenemos cierto pensamiento, por decirlo de alguna manera, positivo, un pensamiento positivo de que las cosas pueden mejorar, hablando en las cosas naturales, ¿sí? Pero nosotros entendemos que como hijos de Dios, Dios tiene un propósito en todas las cosas, y Dios está obrando en medio de todas las cosas que podemos estar viviendo. Ahora, la Biblia siempre, en la Biblia siempre vemos que en las peores circunstancias había transformaciones, había poder de Dios. Amén. Y podemos nosotros experimentarlo. Ahorita escuchábamos a nuestro pastor dando testimonio de algunas peticiones que han sido contestadas por el Señor, y damos gloria al Señor, y de esa manera nosotros vivimos creyéndole al Señor, creyendo en su palabra. Y recuerda que a causa de vivir en un mundo caído, en un mundo lleno de pecado, pues tenemos que lidiar con tantas situaciones en nuestras propias vidas, tenemos que lidiar con tantas circunstancias y problemas cada vez. Y vamos a ver algunos pasajes en la Escritura en esta mañana que nos hablan del poder de Dios, que nos hablan de un Dios poderoso, de un Dios que nosotros como seres humanos vemos las cosas de cierta manera, pero Él tiene todo el poder, y Él puede cambiar, Él puede transformar, y necesitamos nosotros aprender cada día, en medio de las cosas que estamos viviendo, aprender a vivir viendo con nuestros ojos espirituales, entendiendo que Él es mucho más grande que cualquier circunstancia, que Él es mucho más grande que cualquier problema. Y cuando solamente ves las circunstancias de manera natural, ¿sí?, de manera humana, ¿sí?, pues vamos a entrar en temor, vamos a entrar en miedos, en pensamientos que de alguna manera van a robarnos la paz. Pero nosotros tenemos la palabra del Señor. Como hijos de Dios, como hijas de Dios, el Señor quiere manifestar su poder. Él quiere manifestar su poder sobre nuestras vidas cada momento, y cuando estamos nosotros buscando en la palabra respuesta, siempre la vamos a encontrar. Siempre vamos a encontrar respuesta a lo que el Señor, a lo que nosotros necesitamos de nuestro Dios. La oración nos ayuda a que se ganen batallas en el ámbito espiritual, y ciertamente Él es el que tiene todo el poder, pero la palabra nos dice que podemos nosotros estar orando y creyendo, y Él va a obrar, Él se va a manifestar. Cuando vemos en este pasaje, en segundo de los Reyes, capítulo número 6, versículo número 15 y 17, pues realmente usted recordará que querían atrapar a Eliseo, ¿sí? Un hombre de Dios, un hombre usado por Dios, un hombre lleno de Dios, y lo querían atrapar. Pero él no se guiaba por las cosas que él podía, que sus ojos naturales podían ver, sino que él sabía que había un Dios poderoso que le había que estaba obrando en su vida, que estaba manifestando el poder sobre su vida, y de esa manera él tenía la confianza de que algo poderoso iba a suceder en cualquier momento. Cuando vemos este pasaje, dice la Escritura: y se levantó de mañana, y salió el que le servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y yo quiero invitarle a escuchar un poquito de este pasaje, porque es muy interesante poder ver que las palabras de este hombre que estaba viendo las cosas solamente en lo natural, decía: Señor mío.
su expresión de temor, de terror. Estaban en una situación de vida o muerte, ciertamente. Y él estaba viendo con sus ojos naturales. Y su expresión, Señor mío, estamos rodeados. Diciéndolo de esta manera, vamos a morir, estamos atrapados. No hay manera de salir de estas situaciones. El siervo no estaba ciego, podía ver con sus ojos normales y podía ver todas las cosas que estaban sucediendo alrededor. Pero nosotros debemos de enfocarnos en lo que es Dios para nosotros, lo que Dios puede hacer, la manifestación de su poder sobre nuestras vidas. Y de manera como Eliseo oró para que se abrieran sus ojos, necesitamos orar y decir: Señor, abre nuestros ojos para ver mucho más allá, para poder entender cada día de nuestra vida que tú eres más grande que cualquier situación. Uno de los pasajes anteriores, el mismo siervo había visto un milagro poderoso que había hecho Eliseo. Ciertamente entendemos que Dios estaba usando la vida de Eliseo, y sin duda Dios quería obrar de maneras inimaginables, y lo vemos aquí en la escritura. En segundo libro de los Reyes, ahí en ese mismo capítulo, en el verso 5 y 7, dice la escritura: y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Qué impresionante es poder ver esto. De esta manera, ¿cómo podemos explicar, hermanos, que un pedazo de acero pueda flotar? ¿Cómo podemos explicar que un hacha pueda flotar? No era en sí el palo que tomó Eliseo para aventarlo en el agua y que flotara. En la manera natural podemos nosotros pensar: ¿dónde cayó? Y meternos al agua y buscar el hacha, si es que no estaba muy hondo, si había la posibilidad de sacarlo. Pero Eliseo pensaba en un Dios poderoso, que Dios estaba obrando en su vida, que Dios estaba obrando a través de su vida. Y el milagro se hace cuando Dios dice: ¿dónde cayó? El hombre le indica, y él solamente avienta el palo y hace flotar el hierro. Eso es impresionante. Es impresionante la manera como Dios puede obrar. Pensar la manera como en medio de las circunstancias que tú estás atravesando, Dios puede obrar. Dios puede hacer un milagro. Dios puede manifestar su poder en cualquier momento, y eso es lo que estamos esperando continuamente. Cuando Eliseo se encuentra también ahí en segundo de los Reyes, en el capítulo número 5, usted se acordará de Naamán, que estaba lleno de lepra, y Naamán quería ser sanado. Había escuchado de Eliseo, había escuchado de este hombre de Dios, y dice en la escritura: y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Sí? Nuestros pensamientos son de esta manera: yo quiero que alguien ore por mí, yo quiero que oren, impongan las manos por mí. La Biblia ciertamente lo dice, que impongan las manos sobre los enfermos y sanarán. Pero Dios obra de distintas maneras, y había algo que Dios estaba tratando en la vida de Naamán. Estaba tratando en este hombre. Mientras el hombre se lamentaba con la misma expresión, volviendo al pasaje anterior, ¿sí?, que tenía este siervo el de Eliseo, y decía: Señor mío. ¿Y cuántas veces nosotros expresamos de esta manera? Ay, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué vamos a hacer? Sí. Lo interesante, cuando leímos el pasaje en el capítulo número 6, versículo número 15 y 17, dice: Señor mío, ¿qué haremos? Y hoy en día vemos las circunstancias que se avecinan, y podemos preguntarnos de la misma manera: Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con todas estas cosas que vienen? Pero nosotros debemos de tener confianza en el Señor. Y una de las preguntas más comunes que tenemos es que, viendo el problema, decimos: Señor, no sé qué hacer, no sé qué decisión voy a tomar en estas cosas. Yo te quiero decir en esta mañana: no te dejes llevar por lo que tus ojos naturales ven, no te dejes llevar por las circunstancias. Empieza a clamar a Dios, empieza a clamar de tal manera que tú puedas decir: Señor, yo creo que tú vas a obrar.
Y aunque en ese momento no sintamos una respuesta del Señor, tenemos que creer que Dios está manifestando, que Dios está obrando, que Dios está tomando control de todas las situaciones. Necesitamos pedirle: Señor, abre nuestros ojos. Y así como el siervo de Eliseo, él simplemente oró: Señor, abre sus ojos para que vea. Y dice la escritura que se abrieron sus ojos de esa manera. Señor, abre nuestros ojos, que podamos ser hombres de fe, que podamos ser mujeres de fe, que podamos decir: Señor, tú tienes el control por sobre todas las cosas, y tú eres más poderoso que toda circunstancia que se avecina. ¿Cuántos pueden decir un amén en esta mañana? Denle un fuerte aplauso al Señor y dígale: sí, Señor, nosotros lo creemos. En este problema que estaban atravesando, Eliseo no le contestó: Dios mío, tienes razón, estamos perdidos. Su nivel espiritual estaba mucho más arriba, hermanos. Su nivel espiritual, su nivel de comunión. Simplemente él le dijo con fe: no tengas miedo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Lo interesante es que cuando en tu vida espiritual tiene que crecer cada día. Yo creo que Dios está ayudándonos cada día y necesitamos buscarle. Necesitamos apasionarnos más y más por la presencia de Dios, para que el Señor venga a llenar nuestras vidas. Necesitamos aprender a caminar en lo sobrenatural, creyendo que Dios se va a manifestar, creciendo cada día buscando al Señor. Ahora, Eliseo oró por su siervo, los ojos fueron abiertos, pero él ya veía lo que su siervo en ese momento, antes de orar por él, no podía ver. Él ya lo estaba viendo, veía que el Señor estaba a cargo de toda la situación. Y yo quiero decirte, en las cosas que estamos atravesando, Dios ya tiene una respuesta. ¿Cuántos dicen amén? Dios ya tiene una respuesta, pero Él está obrando, Él se está manifestando. Yo te digo en esta mañana: levántate en el nombre del Señor. Levántate y créele al Señor. Ora al Señor y dile: Señor, abre mis ojos, porque yo quiero ver mucho más allá. Señor, ven a obrar, ven a manifestarte, ven a obrar en esta situación. La protección de Dios está sobre nuestra vida. La protección de Dios está sobre nuestra familia. Él no nos ha dejado. Él no ha terminado de hacer cosas en nuestra vida. Él seguirá obrando. Y el enemigo, en medio de todas estas cosas, te quiere intimidar. No quiere que tú le creas a Dios. Inclusive en ocasiones se te pueden olvidar pasajes de la Escritura, porque Él desea desviarte. El enemigo desea desviarte, pero tú tienes que tomarte del Señor. Tú tienes que seguir confiando, y aunque no veas respuesta en ese momento, aunque tengas miedo, tú sigue confiando en Él. Amén. Sigue confiando en Él. Cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, no se lamentaron por la situación. Ay, ¿por qué nos pasó esto? Si siempre estamos compartiendo el evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que atravesar estas cosas? No se lamentaron de las circunstancias. En lugar de sentirse abatidos, de decir: ay, ¿por qué hemos caído en este lugar? Ellos confesaron a través de los cantos a un Dios poderoso. Comenzaron a declarar que Dios es poderoso, comenzaron a cantar y empezaron a creer que en medio de la oscuridad de la cárcel, Dios tenía el control para obrar, y Dios los liberó. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ahora, en tus días oscuros, porque todos tenemos, por decirlo de alguna manera, tenemos días difíciles, situaciones difíciles. Levántate y alaba al Señor. Levántate y glorifica el nombre del Señor. Alza tu mirada al único que tiene el poder para sacarte de esas situaciones. Amén. Volviendo a lo que hablaba acerca de Naamán, él pensaba que el siervo de Dios solamente iba a llegar con él e iba a poner sus manos para que sanara. Pero él le dijo: ve al río y sumérgete 7 veces. ¿Sí? Y él le dice a su siervo: no, yo pensaba que iba a orar de esta manera y lo iba a hacer de esta forma. Y el que estaba con Naamán le dice: ¿y por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? Y él pensando: pero ¿por qué me manda ese río que está sucio? ¿Por qué no me manda uno mejor? Sí. Pero cuando él lo hizo, sucedió el milagro. Sucedió el milagro. Y si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Amén. Nosotros creemos en su palabra. Cuando vemos ahí en segundo libro de Reyes, en el capítulo 2, verso 19 al 22, dice: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo:
he aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva, ponga atención a esto, y poned en ella sal. Y se la trajeron, y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanadas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Pero mire, escuche, es interesante poder ver lo que dice la palabra. Así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová. Hermanos, no era la vasija nueva, no era la sal, sino que era la palabra de Dios. Y si Él dijo, Él lo hará. Amén. En esa situación que estás atravesando, si Dios lo dijo, Él lo hará. Dios conoce todas las cosas, conoce las adversidades por las cuales atravesamos. Pero si nosotros nos metemos en su palabra y nosotros creemos en su palabra y Él lo dijo, así será hecho. Amén. Así será hecho, porque Él tiene todo el poder para hacerlo. Cuando vemos en la escritura un pasaje muy interesante ahí en Daniel, capítulo número 10, versículo número 12. Daniel capítulo número 10, versículo número 12 al 14. Entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Amén. La escritura nos enseña que Él es un Dios que escucha. ¿Cuántos dicen amén? Él es un Dios de amor. Él es un Padre bueno, que dice la escritura que su oído está atento a nuestras peticiones. Su oído está inclinado para escuchar nuestras necesidades. Él conoce nuestras necesidades. Él quiere obrar en nuestras vidas. Él quiere manifestar su poder. Y me impacta el poder ver en la escritura. Dice: desde el momento que dispusiste a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. ¿Qué tenemos que hacer? Humillarnos delante del Señor. Humillarnos delante del Señor. Seguir clamando hasta que veamos su poder. Hermanos, tenemos la victoria en Cristo. Amén. Tenemos la victoria en Cristo. Somos más que vencedores en Cristo. Amén. Gracias al Señor que ha venido a rescatarnos, que nos ha limpiado, que nos ha transformado, y Él sigue obrando en nuestras vidas. Tenemos victoria en Él. Cuando vemos la escritura, el apóstol Pablo decía: o por vida o por muerte, al Señor le pertenecemos. Somos del Señor, le pertenecemos a Él. Tú le perteneces al Señor. Y qué privilegio tenemos de haber sido tomados por el Señor. Y yo creo que cuando vemos la palabra, en poder entender, disponer el corazón a entender, a humillarnos delante de la presencia del Señor, y Él escuchará, Él obrará, Él se manifestará. Y dice la escritura: y a causa de las palabras yo he venido, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Qué impresionante la manera como en ocasiones nosotros estamos orando, pero hay un enemigo que está constantemente queriendo robar lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Y es por eso que no debemos dejar de orar. Es por eso que debemos de seguir clamando. Es por eso que debemos de hacerlo como dice la palabra: orad sin cesar, en todo momento. Que podamos nosotros estar conectados en el Espíritu al Señor y decir: Señor, ayúdanos en esta situación. Señor, oramos por esto, clamamos por esto otro, creyendo que Dios se está manifestando. Cuando hay enfermedad, Él ya te sanó, porque dice su palabra que por la llaga de Cristo hemos sido curados. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Por la llaga de Cristo hemos sido curados. Cuando vemos en la escritura, dice: Señor, sáname y seré sano.
¿Por qué? Porque es el poder de su palabra. Es el poder que Él tiene para manifestar sobre nuestras vidas. Cuando hay escasez, Él ya tiene la provisión. Amén. Cuando hay escasez, Él ya tiene la provisión. Porque nosotros creemos en su palabra. Porque su palabra dice que Él es Jehová Jireh. Él es nuestro proveedor. Él es el que tiene todas las cosas para sus hijos. Cuando hay tristeza, Él ya convirtió esa tristeza en gozo. Simplemente necesitamos alabarle. Simplemente necesitamos meternos en su presencia. Ahora, qué difícil es estar en un problema y poder alabar a Dios. Sí, sí es difícil, pero cuando nosotros determinamos en nuestro corazón, cuando nosotros determinamos, Señor, yo te voy a alabar por sobre todas las cosas, ayúdame, fortaléceme, viene algo poderoso de Dios. Desciende el poder de Dios sobre nuestra vida. Cuando hay problemas de cualquier tipo, Él ya tiene soluciones, Él ya tiene las respuestas. Él no ha perdido el control de nada, hermanos, porque Él es Dios y Él está por sobre todo. Y si Él lo dijo, Él lo va a hacer. ¿Cuántos dicen un amén en esta mañana? Así es. No importa qué cosas pueda haber, Dios lo dijo y será hecho. Amén. Y nosotros confiamos en ese Dios de poder. Nosotros confiamos en ese Dios majestuoso, en ese Dios asombroso que hizo los cielos y la tierra. No importa lo que nosotros podamos estar viendo al frente, no importa las cosas que podamos ver alrededor, nuestro Dios es más grande. Amén. Nuestro Dios es poderoso. Cuando vemos este pasaje que leímos ahí de Eliseo, dice la escritura: yo sané estas aguas y no habrá en ellas muerte ni enfermedad. Él lo había dicho. Él lo había dicho. Y si Dios lo dijo, así será. Y Dios quiere que cada uno de nosotros, como sus hijos, como sus hijas, tengamos confianza en Él. ¿Cuántos dicen amén? Que tengamos confianza en Él. Que siempre estemos esperando la manifestación de su poder sobre nuestras vidas. ¿Cuántos hemos visto milagros en nuestras vidas? Hemos visto milagros todo el tiempo. El hecho de que estemos aquí en esta mañana es un milagro del Señor. Amén. El hecho de que estemos hablando, que estemos respirando, que estemos escuchando, es un milagro del Señor. Ahora, Cristo es el que cambia las circunstancias. A mí me impacta poder ver la escritura, y cada vez que lee uno los evangelios, es impresionante poder ver el amor de Cristo, el poder ver la compasión de Cristo, y me impacta el poder ver los milagros del Señor. Y Él es el mismo. Amén. Él es el mismo. Él está obrando hoy en día. Él se está manifestando hoy en día. Y quiero llevarle ahí en la escritura, en Marcos capítulo número 5, verso 22 y 23. Todos conocemos este pasaje. Y dice la escritura: y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Mire qué reverencia, qué manera tan impresionante de acercarse al Señor. Y le rogaba mucho. Escuche bien lo que estaba sucediendo, diciendo: mi hija está agonizando. Mi hija está agonizando. Hermanos, qué situación tan terrible estaba atravesando este hombre. El que un hijo esté así, de esa manera, era algo terrible. Y él estaba acercándose a Jesús, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Era un hombre que tenía fe, que sabía que Jesús tenía todo el poder. Había escuchado de los milagros de Jesús, había escuchado del poder de Jesús. Este principal de la sinagoga sabía que solamente Jesús podía sanar a su hija. Sabía que solamente Jesús podía hacer un milagro en su hija. Y él estaba clamando al que podía hacer ese milagro. Y hoy en día vemos mucha gente buscando respuesta en muchas cosas, en muchas cosas equivocadas. Jesús es la respuesta. Amén. Jesús es la respuesta. Él es nuestro Señor y Él es nuestro sanador. Cuando vemos ahí en el 5:35, más adelante, dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. La circunstancia empeoró.
podemos decirlo de esta manera, terminó. Terminó. Mientras él tenía una esperanza, humanamente pensando, él tenía una esperanza de que fuera sanada su hija. Venían estos hombres y le dicen: ha muerto tu hija, ¿para qué molestas más al maestro? Y muchas veces te puedes encontrar con gente que te pueda decir: yo creo que ya debes de dejarlo así, yo creo que las cosas ya no van a cambiar, yo creo que las cosas ya no tienen remedio. Pero escúchame bien, tenemos que recordar que hay uno más grande y su nombre es Jesucristo. Dele un fuerte aplauso al Señor. Hay uno más grande, hay uno más poderoso, y Cristo es su nombre. Dice: pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente, cree solamente. Y el Señor nos habla cada día, hermano: cree solamente. Debemos de creerle a Él, debemos de creerle a Él. Y dice: y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban. Escuche bien lo que estaba pasando. Imagínese esta escena. Había gente llorando, había gente lamentándose por la muerte de esta niña. Y dice: y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. El que cambia las circunstancias, el que tiene el poder, te dice: no temas, yo lo voy a hacer. Amén. ¿Cuántos podemos creer en ello? Amén. Y él estaba ahí. Había llegado el que podía hacer el milagro. Para él no había imposibles. Y es el mismo Dios que buscamos hoy en día. Pero lo interesante es que cuando Jesús dice esto, la gente se burlaba de él. La gente se burlaba. Y muchas veces quizás tengas gente a tu alrededor que tú dices: Dios va a hacer esto, Dios me va a contestar, el Señor va a hacer esto en mi vida, y la gente se burla de ti. La gente se puede burlar, pero tú sigue creyendo. Y dice la escritura: mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Amén. Cuando hay malas noticias, cuando vienen y te dan una mala noticia, Jesús te dice: no temas. Jesús te dice: no temas. Cree solamente, cree solamente. ¿Cuántos en ocasiones podemos batallar viendo los problemas? Y tienes una lucha, estás en una batalla en tu mente, porque el diablo no quiere que tú creas. Pero necesitamos nosotros decirle: Señor, ayúdanos, que nuestra fe esté creciendo cada día. Usted recordará a ese hombre que fue también tocado por el Señor. Le dice: Señor, ayuda a mi incredulidad. Sí. Que el Señor nos ayude en todo momento. Somos débiles, somos más débiles de lo que nosotros pensábamos serlo, y necesitamos de Él. Necesitamos de Él. Así como en este pasaje la situación ya era muy difícil, hermanos. Ya era muy difícil. El principal de la sinagoga estaba ahí ya literalmente muriendo su hija, y luego le dan esta noticia. Ya no había nada que hacer. Pero él creyó. Él creyó y se manifestó el poder de Dios. Pudo haber pensado que ya era tarde. Pudo haber dicho: ya no, maestro, ya no es necesario. Pudo haberse echado a llorar simplemente, pero creyó, porque el Señor le dijo: cree solamente, cree solamente. Y el Señor nos habla cada día para que nosotros podamos creer en su palabra, para que podamos alimentarnos de su palabra. Y muchas veces pierdes la fuerza, pierdes la esperanza, y te dices a ti mismo en ocasiones: quizás ya no puedas salir de esta situación. Pero yo quiero recordarte: el Señor te dice: no temas. El Señor te dice: no temas. El Señor nos habla cada día. Y cuando la niña estaba muerta, el Señor dice: no está muerta,
sino que duerme. Se burlaban de él. Qué impresionante. Yo creo que muchos de los que estaban ahí alrededor habían escuchado de los milagros de Jesús. Quizás muchos habían visto milagros del Señor, y todavía aún así se burlaban. Aún así se burlaban, ¿sí? Y el diablo siempre quiere de alguna manera robarte y quiere que tú no creas. Pero tú no debes escuchar lo que la gente dice. Tú no debes escuchar lo que la gente te está diciendo constantemente, lo que las noticias están diciendo. Tú tienes que creer en la palabra de Dios, porque has decidido vivir creyendo en el poder de Dios, porque has decidido entregar tu vida al Señor, porque Dios obra de maneras que ni siquiera nos imaginamos o comprendemos. Nuestra mente está completamente limitada, pero nuestro Dios es poderoso. La palabra nos dice que no seremos avergonzados los que esperamos en Él. Denle un fuerte aplauso. Que no seremos avergonzados los que esperamos en Él. Eso nos dice la palabra. Cuando dice la Escritura, ahí en el libro de los Salmos, capítulo número 22, versículo número 5, dice: clamaron a ti y fueron librados. ¿Cuántos necesitan ser librados en esta mañana? Levante su mano. ¿Cuántos necesitamos ser librados? Y dice la Escritura claramente: clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Amén. ¿Cuántos de nosotros podemos empezar a decir: Señor, en medio de estas cosas que estoy viviendo, en medio de estas cosas que estoy batallando, tú me vas a levantar, tú me vas a levantar? No es de nuestras fuerzas, no es por nuestras propias fuerzas. Necesitamos, como leímos ahí en el libro de Daniel, necesitamos humillarnos, necesitamos disponer nuestro corazón, necesitamos decirle: Señor, yo te necesito cada día de mi vida, y yo me rindo a ti, y yo creo en tu poder, y yo sé que tú vas a obrar, porque Dios obra por encima de lo natural. Amén. Porque Dios se manifiesta por encima de lo natural, porque estamos creyéndole a un Dios poderoso. ¿Sí? Yo creo que cuando vemos la creación de Dios nos asombramos y de lo que la palabra nos habla acerca de un Dios tan asombroso. Todas las cosas están sujetas a Él. Amén. Todas las cosas están sujetas a Él. Las cosas en el ámbito espiritual están sujetas a Él, porque Él es poderoso. Amén. Él puede derribar toda fortaleza, Él puede derribar toda obra del diablo, porque Él venció en la cruz del Calvario. Él tiene todo el poder, Él es Dios. No hay otro Dios, no hay otro Dios. Y cuando vemos estos milagros, a mí me impacta, hermanos, la manera como eran usados estos hombres por Dios, los milagros que hacía Dios a través de ellos. Me impacta pensar en ello, vivir de esa manera. Yo a veces oro y digo: Señor, que sucedan milagros y que podamos ver tu gloria, pero que tu nombre sea glorificado. Amén. Que tu nombre sea glorificado. Y el nombre del Señor era glorificado en cada milagro. El nombre del Señor era glorificado a través de las cosas que sucedían. Y nosotros necesitamos pedirle al Señor: Señor, obra. Que tengamos mayor confianza cada día. Que podamos nosotros orar siempre con fe, creyendo. Yo sé, hermanos, que tenemos luchas, que nuestra mente es muy débil, pero necesitamos nosotros creer a su palabra. Decir: Señor, aumentanos nuestra fe, que nuestra fe sea ejercitada cada día, de poner nuestra confianza en el Señor, de esperar siempre la manifestación de su poder en cualquier necesidad. En esa necesidad que estás atravesando, en medio de ese dolor, en medio de esa angustia, Él es Dios. Él es poderoso para obrar, Él es poderoso para sacarnos adelante. No nos regimos por lo que nuestros ojos ven, sino por lo que Él es. Amén. Por lo que Él es. Y así como estos hombres de Dios podían ver mucho más allá, decirle: Señor, ayúdanos a entender que hay algo mucho más grande de tu parte que tú estás manifestando. Cuando dice la Escritura, vemos y recordamos ahí en segunda de Corintios, capítulo número 5, verso número 7, dice la Escritura: porque por fe andamos, no por vista. ¿Cuántos dicen amén? Porque por fe andamos, no por vista. Y dispongamos nuestro corazón para buscar al Señor. Dios puede en un momento cambiar todas las cosas. Amén. Dios puede cambiar todas las cosas.
Dios se mueve de maneras que nosotros no imaginábamos. Dios se mueve de maneras que ni siquiera esperábamos. Que ni siquiera, en ocasiones Dios nos pide hacer cosas que para nosotros, pero ¿por qué hacerlo de esta manera? Pero Dios obra de esa manera. Dios obra en la obediencia. Amén. Como lo que leíamos al principio, ¿cómo es posible que un hacha pueda flotar? Es el poder de Dios. Es el poder de Dios actuando simplemente. ¿Cómo pueden aguas amargas ser sanadas, convertirlas en aguas dulces? Es el poder de Dios. Amén. Es el poder de Dios. ¿Cómo puede una niña fallecer y luego volver a la vida? Es Cristo el Señor. Él dijo: yo soy la resurrección y yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Es el poder de Dios manifestándose cada día, y Él puede cambiar nuestras circunstancias. Él puede cambiar todas las cosas. Dios es el que hace que el mar se abra. Amén. Dios es el que hace que el mar se abra para que pudieran pasar en seco. Él tiene el poder para hacerlo. Él es el que puede hacer que llueva maná del cielo. Amén. Él es el que puede hacer que descienda fuego del cielo. Él es el que puede hacer que la luna se detenga y el sol se detenga en su lugar. Él es el que puede hacer que salga agua de una roca. Él es el que puede hacer que los muertos resuciten. Él puede tapar la boca de los leones. Él puede andar sobre el mar. Él puede detener toda tempestad. Él puede multiplicar el alimento. Él puede sanar cualquier enfermedad. Él puede dar vida y Él puede dar libertad. Su nombre es Jesucristo. Su nombre es Jesús. Y Él puede cambiar todas las cosas. Él puede cambiar todas las circunstancias. Hermanos, yo sé que muchos de ustedes están atravesando por situaciones difíciles, pero yo quiero animarlo en esta hora. Jesús dijo: cree solamente. Cree solamente. Y poner toda nuestra confianza en el Señor y decir: Señor, tú eres grande. Ese Dios al cual alabamos, ese Dios al cual nos rendimos, es el Dios que tiene todo el poder para hacer todas las cosas y para cambiar toda circunstancia. Y dice la palabra, ahí en Romanos, en el capítulo número 8, dice la Escritura que todas las cosas obran para bien a los que amamos al Señor. Y Él, esas cosas que estamos atravesando, Él las va a cambiar. Él se va a manifestar. ¿Cuántos dicen un amén en esta mañana? Dele un fuerte aplauso al Señor con todo su corazón. Gracias, Señor. Quiero invitarle en esta mañana, cierre sus ojos. Cierre sus ojos ahí en su presencia y dígale: Señor, gracias por tu palabra, mi Dios, porque cada día que podemos leerla, tú vienes a hablar a través de tu Espíritu Santo. Tú vienes a manifestarte en nuestras vidas. Señor, hemos visto tus milagros, hemos visto tu poder, y te pedimos que tú sigas obrando, Señor, en nosotros. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús.